A ver, vamos a tener que estar muy atentos y yo lo lamento por vos, porque el señor presidente Javier Milei decidió abrir las sesiones del Congreso a las 9 de la noche en lugar de a las 12 del mediodía, como era tradicional el 1 de marzo. Le recordamos a nuestros oyentes, el 1 de marzo comienza el año legislativo formalmente, ¿no? Un año legislativo que ya empezó complicado con la ley esta ómnibus, que es el que desbarrancó. Ahí tenemos también algún tipo de problema, desbarrancó la ley ómnibus, fue retirada por el propio Ejecutivo, ¿no? Digamos, recordemos esto, con un DNU muy flojo de papeles que habilita ciertas cosas que no se sabe si en la próxima sesión de la Cámara de Senadores también voltean ese DNU, y una relación de la política con Javier Milei y de Javier Milei con la política extremadamente ríspida, compleja, difícil de resolver. Uno a veces siente que son dos grandotes, viste, que se están dando topetazos y nosotros estamos en el medio. ¿No? Digamos, los ciudadanos de a pie nos quedamos en el medio de una pelea que puede llegar a escalar mucho, ¿no? El señor Torres, gobernador de Chubut, ya no habla más de cortar el gas, lo cual hubiera sido imposible, digamos, fue una bravuconada, pero el gobierno federal hace todo lo posible para que se mantengan, digamos, nuevamente los problemas de la política con la política. La provincia de La Rioja ya entró en default también, por ejemplo, pidió auxilio a la nación nada, aducen demencia. Cortó fondos muy importantes para la provincia de Buenos Aires, entre otros. Digamos, uno a veces cree o entiende que hay formas y formas para hacer política, porque si vos querés que te aprueben leyes, tenés que negociar, hermano. Digo, esto es así aquí en la China. Mientras tanto, mientras esto pasa, mientras, como pocas veces en la vida, la política fue manejando la economía como es ahora, tenemos datos que confirman lo que hablamos ya hace un tiempo atrás, ¿no? Digamos, ya hay una recesión importante, las pymes industriales perdieron el año pasado casi un 30% de su producción. Suena exagerado, pero bueno, a ver, efectivamente están mal, están cayendo las ventas, incluso en supermercados, digamos, ya no las ofertas de las tarjetas de crédito, de los propios supermercados, parece que no tienen demasiado efecto en bolsillos que están cada vez más flacos, ¿no? O, digamos, no sé, como dijo el presidente, decir que los jubilados son los que menos pobres hay, digamos, es casi un insulto, ¿no? A los jubilados que ganan la mínima y que no podrían sobrevivir sin la ayuda de los familiares, ¿no? O que hayan caído 30 millones de unidades la venta de medicamentos, que estén cayendo aceleradamente. Digamos, todo un marco que habla de una recesión muy profunda que en algún momento, en función de lo que diga este propio gobierno, se va a sentir en el empleo. Hasta ahora las empresas, sobre todo las más grandes, han sido bastante prudentes a la hora de mantener su plantilla porque cuesta mucho. Realmente hay profesiones y hay puestos de trabajo que cuesta muchísimo reemplazar, entonces muchas empresas, las que tienen espalda, ¿no? Por supuesto, mantienen a su gente, prefieren mantenerlo pagándole quizás el sueldo de convenio, haciendo acuerdos individuales para no despedir a ese personal. Pero en otros lugares, lo vemos aquí en la costa, donde las relaciones son más informales, por llamarlo de alguna manera,
ya se siente, ya se empezó a sentir fuerte el bajón en el consumo y eso va a implicar menores posibilidades salariales para la gente. Además, a todo esto hay que sumarle los nuevos aumentos que empiezan en marzo. En marzo tenemos aumentos de transporte, aumento de energías, aumentos, van a aumentar mucho las expensas. O sea que es un tema que aquí en la costa se habla poco, pero las expensas en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, centros urbanos, Mar del Plata, La Plata, etcétera, son astronómicas, ya son astronómicas, ¿no? Pensemos un edificio de, no sé, 10 pisos con un ascensor, la energía que consume esa energía también aumenta el agua que se usa, etcétera. Vamos a una situación donde la normalización de precios relativos, es decir, teníamos una situación muy loca en la cual en la Argentina era mucho más barato lo que en otros países era mucho más caro simplemente porque es más importante, digamos. Uno habla hoy con gente que está en la frontera, o mismo acá en la capital, y te dicen que ya no hay manadas de turistas, perdón por la expresión, pero no eran las colas que había en las estaciones de servicio para cargar combustible barato, en donde hay pasos terrestres, eso ya no se ve. ¿Por qué? Porque la nafta argentina, que también va a aumentar en marzo, si el viernes aumenta también los combustibles, de 4 a 6% dicen, hace que sea una bola de aumentos y el salario no es así que aumentes salvajemente al mismo nivel de los precios. Hay gremios fuertes, poderosos, que pueden defender a su gente y uno le saca el sombrero. Y hay otros gremios que no, y hay personas que ni siquiera tienen gremio porque son trabajos informales, de poca calificación, etc. O sea, vamos a marzo, abril, van a ser meses muy, muy difíciles y según algunos, y disculpen si traigo al recuerdo momentos tristes, vamos a un segundo semestre un poco mejor, ¿no? Recordemos el famoso segundo semestre de Mauricio Macri, que no llegó nunca, y cuando llegó el segundo semestre fue una crisis terminal para su gobierno. Esperemos que no sea este el caso y que realmente el planteo se haga realidad, el planteo del gobierno, que es una especie de V corta en la cual se cae mucho, ¿no? Digamos, el nivel de actividad, etcétera, y luego repunta nuevamente desde abajo, así muy fuertemente, básicamente para el segundo semestre, hablando de los dólares de la cosecha, de cómo va a traccionar el campo, y los que están cerca del campo te dicen que, viste, me parece que están poniendo demasiadas fichas en un sector cuyos precios cayeron prácticamente a la mitad respecto de hace 2 años, ¿no? La soja 45% menos, el maíz 50% abajo el precio internacional. O sea, esos son menos dólares para el Banco Central, pero además, como se va a exportar menos, son menos dólares para la caja del gobierno, con lo cual uno no termina de entender cómo van a hacer para seguir sosteniendo el déficit cero, cómo van a seguir manteniendo este aparente equilibrio de las cuentas públicas sin medidas realmente draconianas, ¿no? Digo, en muchos casos el gobierno tiene ese superávit por el simple expediente de no girarle fondos a las provincias, por ejemplo, o no pagar la factura de energía.
Entonces vos decís, caramba, en algún momento eso puede llegar a cambiar. ¿Qué sucede si la Corte Suprema le da la razón a las provincias? ¿De qué se van a disfrazar? ¿De qué nos vamos a disfrazar? ¿Y dónde va a haber ajuste? Digo, es una operación muy, muy compleja, muy delicada y lamentablemente, viste, es una pulseada la cual nosotros vemos desde afuera, pero sufrimos las consecuencias, ¿no? Diariamente, porque si bien es cierto, la inflación está bajando y va a bajar aún más, el problema es si baja porque hay más ofertas de bienes o servicios, o como ahora, que está bajando en cierta medida, de manera bastante significativa, por la caída en el consumo. O sea, la gente no consume, la gente no compra porque no tiene dinero. Somos Radio Noticias.